En el México de la época de oro del cine, cuando los actores eran vistos como figuras casi sagradas y sus vidas parecían intocables, ocurrieron tragedias que jamás encontraron descanso. Hoy hablaremos de uno de los casos más inquietantes y persistentes del espectáculo mexicano, relacionado con José Elías Moreno, un actor inmortalizado por su voz profunda, su presencia en pie imponente y sus personajes inolvidables. Una muerte trágica en carretera, un último ruego lleno de desesperación y una serie de apariciones que, durante décadas, han sido reportadas por policías, paramédicos y conductores nocturnos. Acompáñanos hasta el final, porque esta historia no trata solo de una leyenda, sino de un dolor que, según muchos testigos, aún sigue vagando en la misma curva, año tras año. En aquellos años en que el cine mexicano construía mitos y elevaba a sus actores al rango de figuras casi sagradas, José Elías Moreno era uno de los rostros más respetados y reconocibles. Su voz profunda, su porte severo y su presencia paternal lo convirtieron en un símbolo de autoridad en la pantalla grande. Interpretó desde figuras religiosas hasta padres estrictos y personajes cargados de solemnidad, y durante décadas su imagen quedó asociada a la rectitud, al deber y a la tradición. Sin embargo, lejos de los reflectores, el destino le tenía preparado un final marcado por el dolor y una tragedia que, según numerosos testimonios, jamás encontró descanso. Fue en julio de 1969 cuando José Elías Moreno emprendió un viaje familiar que jamás imaginó sería el último. Acompañado por su esposa, su suegra y sus hijos, salió a carretera pese a las condiciones climáticas adversas. El cielo estaba cubierto, la lluvia intermitente volvía el asfalto traicionero, pero los compromisos laborales y la confianza en su experiencia al volante lo convencieron de continuar. Avanzaron por la carretera federal México-Cuautla, sin saber que, al llegar al kilómetro 82, el destino cambiaría para siempre. Los reportes oficiales indicaron que una lluvia intensa provocó que la camioneta derrapara y cayera a un barranco profundo. El impacto fue brutal. Su esposa y su suegra murieron al instante. José Elías Moreno quedó atrapado entre los fierros retorcidos del vehículo, consciente, herido de gravedad, llamando desesperadamente a su esposa. Testigos del rescate relataron que el actor, cubierto de sangre, extendía una mano temblorosa hacia el vacío, repitiendo una y otra vez que la llevaran al hospital, convencido de que aún podía salvarla. Los paramédicos lograron sacarlo con vida, pero su estado era crítico. Murió días después sin saber que la mujer a la que suplicaba salvar ya no estaba con vida. Su último pensamiento, según los registros médicos, fue de auxilio, no de despedida. A partir de mediados de los años 80, comenzaron a surgir reportes inquietantes en ese mismo tramo de carretera. Conductores nocturnos, policías federales de caminos, paramédicos y traileros coincidían en una descripción imposible de ignorar. Un hombre vestido de negro, con el rostro desencajado por el llanto, aparecía en la curva del kilómetro 82 pidiendo ayuda con desesperación. No pedía auxilio para sí mismo, sino para alguien más, repitiendo siempre la misma súplica: llévenla al hospital. Uno de los casos más documentados ocurrió en 1984, cuando el comandante Ricardo Ramírez, de la Policía Federal de Caminos, acudió a una llamada de emergencia. Al llegar al sitio, iluminó con su linterna a un hombre que correspondía exactamente a la descripción de José Elías Moreno. El uniforme oscuro, la expresión de angustia y los ojos enrojecidos por el llanto eran inconfundibles. Cuando el policía intentó acercarse, el sujeto giró la cabeza de forma antinatural y pronunció una frase que Ramírez jamás olvidó: «Tú también llegaste tarde». En ese instante, la figura desapareció en medio de una ráfaga de viento helado. El comandante solicitó su cambio de ruta y se retiró del servicio activo poco tiempo después, profundamente afectado. Entre los traileros, el kilómetro 82 se convirtió en un punto evitado siempre que fuera posible. En entrevistas realizadas de manera informal durante los años 90, varios coincidieron en haber visto al mismo hombre detenido en medio de la carretera, levantando los brazos como si intentara detener a los vehículos. Uno de ellos, conocido como El Picas, aseguró haber reconocido el rostro del actor tal como aparecía en las películas antiguas, pero pálido, ensangrentado
y con una expresión de angustia absoluta. Según su testimonio, al acercarse escuchó la misma frase repetida en un tono casi mecánico, como un disco rayado por el dolor. ¿Dónde está mi esposa? El conductor huyó del lugar en estado de shock, incapaz de explicar lo sucedido. En 1998, un sacerdote local, el padre Víctor Castañeda, aceptó realizar una bendición en el lugar para intentar calmar lo que muchos ya consideraban una presencia atrapada. Se llevó a cabo una misa improvisada al borde de la carretera, con veladoras, agua bendita y oraciones. Sin embargo, en el momento más solemne, el cielo se oscureció de manera repentina, una fuerte ráfaga de viento apagó todas las velas y una de las cruces colocadas cayó violentamente sin que nadie la tocara. La grabadora de un periodista presente se detuvo sin explicación y, al revisar el audio, solo se escuchaba una palabra repetida una y otra vez: «Sálvenla». Desde entonces nadie ha vuelto a intentar bendecir el sitio. Cada año, entre el 15 y el 18 de julio, los reportes de apariciones aumentan. Conductores aseguran ver a un hombre parado en la curva, mirando fijamente hacia el barranco donde ocurrió el accidente. Algunos afirman que, al detenerse para ayudar, lo encuentran llorando desconsoladamente y que, al intentar acercarse, la figura se desvanece dejando un eco extraño, como si la voz resonara dentro de una iglesia vacía. Especialistas en fenómenos paranormales sostienen que el espíritu de José Elías Moreno pudo haber quedado atrapado en el instante más doloroso de su vida, aquel segundo eterno en el que creyó que aún podía salvar a su esposa. No murió en paz, murió suplicando, y ese ruego, dicen, sigue repitiéndose en la misma curva, en el mismo kilómetro, cada julio. Una leyenda que no nació del rumor, sino de décadas de testimonios que coinciden en un mismo lamento, en el mismo lugar, en el mismo punto del tiempo. Si esta historia te dejó con una sensación inquietante, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que se trata de una simple sugestión colectiva o de un espíritu atrapado en su último momento de sufrimiento? Y recuerda algo muy importante: YouTube suele dar mayor visibilidad a los videos que reciben muchos me gusta. Así que si este contenido te pareció interesante, te pedimos que nos apoyes dejando tu like. Ese pequeño gesto ayuda enormemente a que estas historias sigan llegando a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más investigaciones sobre los misterios, tragedias y secretos ocultos del cine y la televisión mexicana. Aquí seguimos rescatando las historias que el tiempo y el silencio intentaron borrar.